Eh, Nosotros en Colombia nos ocupa una polémica política. Otro huracán allá acá. Exactamente. Porque ayer, pues lo que era celebración de unos resultados considerables, importantes para el pacto histórico, en la tarde fue saliéndole una arista de polémica. Y la polémica fue por unas declaraciones que hizo Carolina Corcho durante la rueda de prensa, pues reconociendo su derrota, pero diciendo: yo seré la cabeza de lista al Senado, mostrando la intención de ser la cabeza de lista al Senado del pacto. Y pues muchos le recordaron que eso estaba acordado días antes y que ella no iba a ser la cabeza de lista al Senado, que quien iba a ser la cabeza de lista ha sido María José Pizarro, que ha defendido a capa y espada lo que según ella acordaron, ¿no, don Pedro? Pues mire, yo le voy a decir lo que yo leo de uno de los resultados más importantes, porque por supuesto ganó el doctor Cepeda, hubo una votación importante para el carril de la izquierda en Colombia, pero una de las cosas para mí más importantes de ese resultado fueron los casi 700.000 votos de Carolina Corcho. Mire, la doctora Francia Márquez, en una consulta, ya moviendo toda la estructura, todos los congresistas, como fue la de hace 4 años, diferente a esta que fue, digamos, más interna, la doctora Francia Márquez sacó 800.000 votos y la doctora Corcho sacó casi 700.000 votos. Luego, a mí me parece que ese es un fenómeno, además antecedido de dos cosas, Juan Camilo. Era la primera vez que ella se metía en la política electoral. Y lo segundo es que, por ejemplo, a mí no me gusta la reforma de salud del presidente. A mí nunca me ha gustado y tengo unas críticas y tal. Pero esos 700.000 colombianos que votaron por Carolina Corcho son los que defienden esa política de salud. A mí no cabe la menor duda que ahí hay una conjugación de un tema, que es la salud, con la propuesta de ella de transformarla según su pensamiento, y allá hay unos seguidores. Entonces, yo creo que la doctora Carolina Corcho tiene todo el derecho de reclamar que hay un aporte a ese sector real. O sea, ese aporte de ella es sin estructura, es un aporte en mi opinión, es temático y con una gran novedad, que es la primera vez que ella llega a medirse electoralmente. Yo no quiero meterme con la doctora María José Pizarro, pues porque ella tendrá también sus opiniones y sus legítimos intereses. Pero me parece que cuando usted habla ya de votos reales, pues la doctora Corcho tiene todo el derecho de defenderlos y de plantearlos de esa manera, Juan Camilo. Oiga, Pedro, esta vez vamos a discrepar. Pero bueno, Hágale, eso es chévere, hágale, interesante hágale, porque se abre el debate. Estamos listos. Yo empezaría diciendo, digamos, partiendo de esa base que usted ha puesto, que no podemos perder de vista que quienes salieron a votar ayer eran personas seguidoras de Gustavo Petro, ¿no? Más allá de Iván Cepeda y Carolina Corcho, que claro, pueden tener su fanaticada, pero los que salieron ayer era respaldando el proyecto político de Gustavo Petro. Y sí es injusto decir que es que Carolina Corcho movió 700.000 votos cuando María José Pizarro no estaba en el tarjetón. Habría que ver si en ese tarjetón hubiera estado María José Pizarro, cómo hubiera sido la cosa. Pero es que María José, en unos pactos, y ojo con esto que voy a decir, unos acuerdos públicos del partido. Es que aquí vamos viendo también de alguna manera también el talante, digamos, de lo que estamos ¿Acuerdos hablando. de papel o de palabra, Eduardo? Acuerdos en principio, pues de palabra, ¿no? Pero donde quedó clarísimo que María José Pizarro, que también quería aspirar a la presidencia, dice: está bien, yo renuncio a mi candidatura, voy a apoyar al señor Iván Cepeda con la condición de que me dejan a mí ser la cabeza de lista al Senado. Eso quedó claro antes de la consulta. Ah, pero es que como vino una consulta grandísima, es que aquí, Pedro, y no sé si usted coincide conmigo, los votos enloquecen. Entonces, pues claro, como sacaron más de 2 millones de votos uno de los candidatos
y la doctora Corcho saca más de 700.000, entonces pues ya se están viendo, mejor dicho, cuasi presidentes, ¿no? Pero Pero, digamos, no hay que perder de vista, Pedro, y cierro la idea, señor, sí, señor. insisto, aquí estaban haciendo estaban saliendo a votar los seguidores de Gustavo Petro, que tenían esas dos opciones, o Iván Cepeda o Carolina Corcho, o inclusive en el tarjetón se encontraron también al señor David Quintero. Si hay unos pactos que ya previamente se habían hecho, ¿por qué esta mañana Iván Cepeda dice que lo van a resolver internamente, cuando el pacto inicial se hizo públicamente? Entonces yo creo que aquí también hay unas lealtades y hay unos acuerdos que al final, pues vamos a ver desde aquí, desde la barrera, si se van a respetar o no, pero que evidentemente hablan, digamos, de lo que está pasando allí internamente y de que efectivamente los votos hacen que los egos políticos de la gente se crezcan demasiado. No, mire que la discrepancia es bastante simpática porque yo lo que trato de decir es lo siguiente: cuando usted entra a la registraduría hoy, ahí hay 600.000 votos, casi 700.000 votos de Carolina Corcho. Esos votos son de ella. Así como hoy, a partir de ayer, el 1.500.000 votos es de Iván Cepeda. Ya el presidente Petro es una persona que ejerció el poder, tiene incidencia, pero a partir de ese momento todos los que miramos la política y quieren votar por alguno de ellos dos, pues ya le están, digamos, reconociendo que ya tienen esa legitimidad real en el voto. Entonces, en lo que yo insisto es, el fenómeno de hace 4 años fue Francia Márquez, porque pues lo de Petro se consolidaba desde hace mucho tiempo. Y cuando ella saca 800.000 votos, acuérdese la gran controversia que hubo, Juan Camilo y Eduardo, porque a Francia Márquez no la querían allá adentro, esa es la verdad. Mm. Y terminó con 800.000 votos que tampoco esperaban que sacara, pues imponiéndose frente a gente que no la quería. Esto yo lo digo es porque los votos de las personas, si bien obnubilan a unos, también legitiman las aspiraciones de otros. Y la realidad es que sacar 700.000 votos en una consulta medio fría y tener ese respaldo dentro de las huestes del presidente Petro, que ella es nueva porque no se había presentado. Iván Cepeda ya había sido senador y tal. Esta señora es el primer ejercicio electoral que hace. A mí me parece que a veces los votos también hacen cambiar las circunstancias y hay que leer esos votos de esa manera. Yo le cuento, la Constitución del 91 se debió a unos votos que no se contaron, óigame bien esta vaina, Eduardo, pero que pegaron un manotazo en la mesa de la séptima papeleta. Repito, esos votos nunca los contó la registraduría, los contamos los estudiantes que tuvimos la posibilidad de ayudar en eso cuando éramos jóvenes. Y resulta que eso provocó una constitución. Entonces, los votos, en mi opinión, sí pueden generar un cambio en la dinámica. Y el fenómeno Pero Pedro, de la señora voy a Corcho es ponerle un ejemplo. importante. Pero Sí, voy a señor. ponerle un ejemplo. Usted y yo Sí, señor. vamos a ir a una consulta y ya decidimos que Juan Camilo va a ser el cabeza de lista al Senado y que si yo Sí. pierdo, yo lo voy a apoyar a usted, si usted pierde, me apoya a mí. Entonces, como la votación fue superior a lo que seguramente ellos mismos esperaban, entonces yo le decía, no, Juan Camilo, usted muévase de ahí porque es que mire el caudal electoral que tengo yo. Ah, la pregunta es para mí, Eddie. Es para mí. Le estoy preguntando, o sea, ¿cómo se Sí. sentiría Juan Camilo No, claro. si le Por hacemos el supuesto que, feo de esa manera? claro, por supuesto, Eduardo, tiene que ver mucho con los acuerdos y eso está bien y yo lo respeto. Pero cuando hay una cantidad de votos que nadie se esperaba, también hay que leer qué está pensando el sector que le otorga esos votos nuevos. A eso es a lo que yo me refiero. El acuerdo se hizo previo a la votación y luego en la votación aparece un caudal descomunal que nadie esperaba para la doctora Corcho. Yo también, como director del partido o como candidato de ese sector, tengo que sentarme y reflexionar sobre eso. Mire, yo hoy le voy a decir algo que también me pasa para hablarlo de otra consulta. Esa encuesta del Centro Democrático, Eduardo, tiene enredado a una persona que se llama Álvaro Uribe Vélez, porque
en su fuero íntimo sabe que ninguno de esos candidatos que gane esa consulta, esa encuesta, va a ganar la presidencia de Colombia. Óigame lo que le estoy diciendo, él lo sabe en su fuero interno. Porque ¿por qué anda mandando mensajes que hay que buscar en otros sectores a otros aspirantes? Luego, si eso es cierto, que un sector sabe muy bien lo que está pasando allá, en el otro, donde le plantean que hay 600.000 votos nuevos que no esperaban, pues por lo menos amerita que hagan la reflexión interna, como Pero dijo el no doctor esperaban, Cepeda. Pedro, pero no los Yo creo que esperaban. de Carolina Corcho no. Yo no pensé que Pero, iba a pero, sacar esa cantidad de pero votos. yo vuelvo y le Yo. insisto, es que eran ella o el doctor Iván Cepeda y Carolina Corcho, no tenían la gama del petrismo completa en el tarjetón. No, de acuerdo. Pero como pasó eso, pues ese es el hecho que tiene hoy, pues el debate que tiene que ser interno. Yo creo que la doctora Pizarro tiene legítimo derecho de reclamar que hubo un acuerdo, pero el hecho sobreviniente de los 700.000 votos casi de Carolina Corcho No obliga a pueden que ser se dé ese debate ignorados. allá adentro. Claro, eso Es es. que ella renunció a estar en ese tarjetón. Ella dijo, bueno, yo renuncio y me aparto, voy a apoyarlo a usted, señor Cepeda, con este compromiso y ahora le van a incumplir. Sí. Pues ahí sí Pero hoy no es hecho. debe armarse un diálogo allí importante, porque me parece que pues sí, Edu, tampoco se puede ignorar 700.000 votos, pues así como así. Algo debe merecer al interior de un movimiento político, y no sé cómo tendrán que arreglar. Ayer Gustavo Bolívar dijo, eso es un chicharrón tremendo que se nos viene, lo presagió desde ayer, porque se lo pregunté y me dijo, ese va a ser un gran problema. Pero ayer, por eso decía lo del acuerdo verbal o de papel, porque ayer Bolívar puso un paréntesis al cerrar la intervención y dijo, el acuerdo con María José fue verbal. Es decir, eso quedó en palabras y al final él insinuó y dijo no se concretó en papel, en documento. Habrá que ver cómo quedaron las cosas con Carolina Corcho, que Entonces, ese como es, no quedó en documento, le puedo hacer el feo. pues, pero no me diga a mí, dígaselo a Bolívar. Yo estoy citando lo que dice usted. No, no mate al mensajero. Exactamente. Entonces, pues vamos a ver, lo único, es una polémica tremenda. Van a hablar en segundos María José Pizarro y Carolina Corcho, las dos posturas aquí en Noticias. En Noticias Caracol en vivo. Vamos a esperar algunos minutos porque vamos a escuchar también la declaración de Gustavo Bolívar. Oiga, don Pedro, quería Señor. preguntarle a usted, ayer no tuvimos la oportunidad de conversar, ¿cómo Sí, vio señor. los resultados de la consulta? Pues mire, es una consulta, Juan Camilo, diferente. No es una consulta, eso que se ponen a comparar peras con manzanas es un error. Esto es una consulta con unos ingredientes nuevos, porque mire usted que no había una elección donde hubiera otras consultas o donde estuviera en juego las curules de congresistas aspirando a tener, al Senado o a la Cámara. Entonces fue una consulta un día frío, pero con la motivación de votar por las listas de Cámara y Senado. En esa lógica, a mí me parece primero que hay que rescatar que hubo unos votos importantes para ese tipo de consultas. No, repito, Juan Camilo, compararlas con otras. Yo no caigo en ese error que me parece un error metodológico y político también. Me llama la atención varias cosas. La primera es que yo creo y tengo la sospecha que hubo apoyos de sectores diferentes al del pacto histórico, y se lo voy a decir por qué. Porque en muchas zonas del país hubo una cosa que se llaman los votos nulos y los votos marcados. A mí me llamó la atención que quedaran casi 400.000 votos sin eso, y me parece que había una gente que participó de la consulta para votar en ciertas regiones para Cámara o Senado, pero que no le interesaba participar de la consulta presidencial. Entonces usted ve esos votos que hacen figuritas para anularlos o no los marcan y tal. Eso me lleva a mí a pensar que pudo haber ocurrido el siguiente fenómeno, que como no estaba en juego la candidatura de otros partidos, seguramente
algunos amigos de esos parlamentarios en esas regiones, pues les ayudaron con cierta votación para concretar sus aspiraciones políticas. Lo digo por esa huella que queda ahí de una cantidad de votos sin marcar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que ya queda claro el carril del pacto histórico, con un candidato que tiene 1,5 millones de él, ganó. Creo que el reto que tiene él y su candidatura es ampliar ese 1,5 con un discurso que él plantee más adelante. Me imagino yo que en su estrategia lo tendrá. Pero me llama la atención, Juan Camilo, y con esto termino, que por ese resultado yo creo que el sector del presidente Petro no va a ser el centro de gravedad de ese frente amplio para enfrentar la primera vuelta. Creo que van, contrario a lo de hace 4 años, ninguna elección se repite, por supuesto, pero hace 4 años el presidente Petro era el centro de gravedad de la izquierda en Colombia. Yo creo que en esta ocasión el pacto histórico, con este resultado, va a ser parte de un acuerdo, pero no es el centro de gravedad de ese frente amplio para la primera vuelta. Juan Camilo, ni siquiera, acuérdense que ellos van a hacer una consulta, Sí. pero va a llegar allá y se va a enfrentar con alguien o con algunos que van a tener que aportar más cosas para poder lograr que este sector de la izquierda o la centroizquierda gane la presidencia de la República. Y ya no va a ser el centro de gravedad, repito, el sector del presidente Petro exclusivamente para lograr ese cometido. ¿Y quién Bueno, es? Sí. No sé, eso habrá que esperar porque ahí hay mucho debate, hay mucha gente que está mandando unos mensajes como con ganas también de moverse hacia allá. Y hay que mirar cuando se inscriban quiénes van a ser parte de esa consulta del Frente Amplio para que, repito, le aporten más votos, porque con los que sacaron ayer, que repito, en una consulta nueva, sin ningún tipo de comparación, sacaron unos votos importantes, pero con esos votos no logran ganar la presidencia de la República y, en mi opinión, no son el centro de gravedad, Eduardo, de como sí lo fueron hace 4 años con Gustavo Petro. Les toca buscar ayuda para poder lograr una masa de votos importante y ganar en la primera vuelta o en la segunda vuelta de la presidencia. Voy a escuchar a Bolívar, a ver lo que nos dijo ayer Bolívar. Bueno, eso va a ser un chicharrón grande de resolver, porque por un lado, sí, yo hice parte de ese acuerdo en el que se nos dijo o se acordó entre los precandidatos presidenciales de la época, eso fue sobre el mes de junio, julio, que el que ocupara el segundo puesto en la consulta sería la cabeza de lista del Senado. Eso fue verdad. Pero por otro lado, a María José Pizarro también le ofrecieron la cabeza de lista del Senado a cambio de que desistiera de su candidatura para hacer la unidad con Iván Cepeda. También me consta esa segunda parte. Entonces ahí lo que queda, por eso digo un chicharrón, es cómo dilucidar esa diferencia, pero sobre todo cómo desperdiciar la votación de más de 670,000 votos que obtuvo Carolina Corzo y que para mí, ya es una opinión personal, podría traerle más curules a la lista del pacto histórico, porque una persona que está vigente, que está recientemente se hizo contar recientemente, tiene muchos votos, no tiene cuestionamientos jurídicos, es una persona intachable que podría generarle una euforia a la lista del Senado y que nos podría traer más curules. Pero entonces queda la pregunta, ¿qué hacemos con María José Pizarro, que también pues tiene que hacer valer el acuerdo que se le hizo, aunque el de ella fue verbal, ¿no? El otro fue escrito. Pues ahí queda ese problema, es un problema afortunado, Claro. digo yo. Ya muchos partidos quisieran tener ese problema de decidir entre 2 mujeres su cabeza de lista con semejante potencial que hay, ¿no? Uno fue verbal y el otro escrito. Ojo con esa anotación que me parece... Sí, ya para terminar, Edu, que tengo que ir con Jamaica. Básicamente uno se pregunta, bueno, aquí digamos, y vuelvo e insisto en lo mismo, tenía usted un tarjetón con 2 opciones, 2 nombres, la posibilidad de que ese mismo, o sea, es decir, si usted le podría endosar esos 600,000, casi 700,000 votos directamente a la lista del Senado, cuando hay muchísimas más opciones
claro que sale mucha más gente a votar, pero no sé hasta qué punto son endosables. No, pero sabe una cosa que le rescato a lo que dijo el ex senador Bolívar, y es que él dice que ojalá los otros partidos tuvieran ese tipo de debates. A mí me parece que ahí es donde está lo interesante de lo que pasó. Mire usted que ahí no estamos hablando de que hubo problemas, de que estamos hablando de una señora que reclama unos derechos y otra señora que tiene 600.000 votos o casi 700.000 para aportar. Eso es un debate político interesante. Claro. Ahí es donde yo creo que radica esa incógnita que hay allá dentro en ese partido. Tienen un gran debate. Vamos a ver entonces. Novedosas. Claro, 9:34. Don Pedro, un abrazo. Un saludo, Juan Camilo. Chao, Edu, y sigamos en el debate que a mí me gusta. Eduardo, gracias. Chao, Juanca, Pedro, un abrazo, feliz día.